el rescate de nuestras cautivas. Por eso quedamos esta conferencia, porque dentro del norte o del objetivo que tiene el etnonacionalismo es traumatizar al pueblo peruano. Y por eso es que cultivamos la identidad y el orgullo militar, el orgullo de nuestro ejército, de la infantería. Porque en la Alianza Nacional de Trabajo, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, hay una gran extracción de reservistas, de soldados, y la mayoría son de infantería. Entonces, esto, en buena hora, en buena parte, en algún momento, la batalla de Tarapacá va a tener que celebrar por el partido Antauro en pleno, porque es parte de nuestro calendario cívico. Entonces, si nosotros entramos al gobierno, que vamos a entrar, obviamente tenemos que dirimir una nueva geopolítica. Y acá estoy haciendo una introducción a la conferencia propiamente dicha, porque si somos etnocaceristas, etnonacionalistas, estamos obligados a revisar nuestra historia, a leerla concienzudamente, y vamos a observar, ¿no? Arrancamos nuestra visión de que estamos en una situación globo colonial y en el cual urge un partido etnonacional para convertir un corral de humanoides en nación de ciudadanos. Entonces, en esta recuperación de identidad, obviamente entramos a una nueva realidad que es el mundo global, donde están los grandes bloques geoeconómicos, un mundo multipolar. Tenemos por un lado al viejo tío Sam, Estados Unidos, la Unión Europea, está el gigante chino, está Rusia, están los BRICS. Entonces es un mundo multipolar al cual poco a poco se está imponiendo en el país. Entonces, si la Alianza Nacional del Trabajo, el pueblo peruano le favorece, lo honra con guiar sus destinos en 2026 o antes, entramos a ese mundo y tenemos que entrar a una situación de relaciones exteriores que la dirige el Ejecutivo. ¿Cuál va a ser nuestra posición como etnonacionalistas en este mundo multipolar de los grandes bloques geoeconómicos? Entonces, urge un proyecto nacional. Y estamos viendo, ¿no?, que en nuestra historia republicana, desde los campos de Junín y Ayacucho hasta ahorita, hemos tenido históricamente dos proyectos nacionales de los cuales ya hemos hablado anteriormente. En el siglo XIX fue la Confederación Peruano-Boliviana, del mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, mariscal peruano-boliviano, veterano de Junín, Ayacucho y Pichincha. O sea, él es también héroe de la independencia ecuatoriana. Mariscal Aymara nació a orillas del lago Titicaca. Y este compatriota funda la Confederación Peruano-Boliviana como un legado bolivariano, así como la Gran Colombia, la Confederación Centroamericana. Bueno, la Confederación Peruano-Boliviana fue un intento bolivariano de enfrentarse al gigante del norte. Y al igual que la Gran Colombia, al igual que la Confederación Peruano-Boliviana de Francisco Morazán, esta confederación sucumbe. Es un proyecto frustrado, bolivariano, de integración latinoamericana. Pero fue un proyecto nacional. Y ahí hay un intento de confederar como una especie de nuevo Tahuantinsuyo a Perú, Bolivia, y con la asistencia de Ecuador. Porque ustedes ven la historia, Santa Cruz está en muy buenas relaciones con el presidente Rocafuerte de Ecuador, porque en Ecuador lo respetaba mucho porque era veterano de Pichincha. Pero ese proyecto nacional peruano confederativo choca en el siglo XIX con el proyecto nacional chileno de Pedro Portales, y eso lo sabemos muy bien los militares. Para Diego Portales, ¿no?, la hegemonía en el Pacífico Sur se la tenían que dirimir entre Valparaíso y el Callao. Y para ellos era inadmisible la Confederación Peruano-Boliviana. Es más, no solo para Chile, también para Argentina era inadmisible eso. Por eso tenemos que revisar ese viejo mito de la alianza entre Perú y Argentina. Porque Argentina históricamente se mostró en contra de la Confederación Peruano-Boliviana del mariscal Santa Cruz. Y ahí vamos a ver una serie de traidores que visten uniforme chileno y con bandera chilena combaten a la Confederación y tienen sus monumentos. Ahí está Castilla, Vivanco, Echenique, Gamarra, etc. Entonces hay que hacer una revisión histórica. Eso pasó, es una realidad. Y el epílogo del fracaso, de la frustración de esa Confederación Peruano-Boliviana, que era un sueño tahuantinsuyano en el siglo XIX, fue la guerra del año 79 con Chile.
y el epílogo del epílogo fue la campaña de la Breña con Cáceres. Entonces, estamos viendo cómo encaja la batalla de Tarapacá dentro de este proyecto nacional. Y este proyecto nacional finalmente sucumbe. Pero en el siglo XX hay otro proyecto nacional, nuevamente, con General Juan Velasco Alvarado, con el resto del colonialismo puro. Entonces, en este proyecto nacional hay una revolución, hay cambios estructurales de la sociedad peruana, hay un general anormal que se pone del lado del pueblo y hace un proceso revolucionario nacionalista, no marxista, repito, nacionalista, y ese proyecto nacional finalmente colisiona con el proyecto nacional chileno también de Pinochet. O sea, el proyecto nacional de Velasco colisionaba con el proyecto nacional de Pinochet. Es por eso que en el año 75 se está al borde de la guerra, y es más, a partir de entonces el ejército chileno mina su frontera norte. Es una actitud netamente defensiva, su frontera norte de Arica, con Tacna. Es decir, por primera vez desde la batalla de San Francisco, el ejército chileno confecciona planes de operaciones de tipo defensivo con respecto al ejército peruano. Eso lo logró Velasco. Entonces, ahora Velasco hace un proyecto nacional, pero es traicionado por Morales Bermúdez, el frustrado ese proyecto, otro proyecto nacional frustrado, y llega a su colofón con Fujimori y Montesinos, que trae una constitución que comienza a privatizar, a extranjerizar todo el estado empresario de Velasco: Pesca Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Centromin Perú, Aero Perú, etcétera, Enacer Perú, todo. Y todo se convierte en grandes empresas extranjeras. Entel Perú se convierte en Telefónica Española, Hierro Perú se convierte en Shaogan China, después Las Bambas, etcétera. Entonces, ahora, en el siglo XXI, se están dando las condiciones para que un tercer proyecto nacional logre emanar de la sociedad peruana. Pudo haberse dado con Ollanta, pudo haberse dado con Cosito, pero ustedes saben lo que pasó, nos dejó presos. Entonces, esta reunión que tenemos ahorita en el año 2023, 27 de noviembre, debió haberse hecho en el año 2006, cuando se ganó la primera vuelta electoral entre Ollanta con el Partido Nacionalista, fundado por los xenocaceristas, contra Alan García, si no me equivoco. Pero, repito, ahí se dio una traición, nos dejaron presos, y ese tercer proyecto nacional que pudo haber arrancado hace 16 años o 17 años, recién podemos iniciarlo ahora con la inscripción. Entonces, repito, compatriotas, todo encaja. La inscripción de nuestro partido está en una ocasión histórica. Y, repito, en este mundo multipolar de grandes bloques, nuestro proyecto geopolítico de la internacional incaica, o sea, un gran bloque geoeconómico con países hermanos idiosincrásicamente como nosotros en historia, geografía y raza, como es Bolivia y Ecuador, se dan las condiciones. Entonces, compatriotas, dicho esto, vamos a entrar de lleno a la campaña de Tarapacá y lo que significó. Entonces, para eso voy a desplazarme a la parte baja, porque vamos a mandar unas proyecciones y de ahí vamos a dar unas explicaciones. ¿Nos paramos? ¿Nos paramos, David? Vamos para abajo. ¿Ah? Ya. ¿Quién ha llegado? Ah, ya hay que sentarla. Allá. Ya. No hay un puntero. Ya. A ver. Ya. Allá. Que me pongan primero los dos papeles que te puse, estos dos. Ya. Este de acá, esta data de estar siempre al costado, que le pongan, ¿no? ¿Dónde está lo de las poblaciones? Ah, no, había una de las poblaciones. ¿No te dio otra?
Son los 2 ojos que me ha dado para tomar el foto. Ah, ya, ponle la data, ¿ya? Data 8. Ah, aquí está. Ya, a ver. Iniciamos con el que tiene mayores puntos o el que tiene menores. El que tiene 28, el 8 de octubre. Ya, arranca con ese. Con este rango. Sí. Con este, 4.000 pesos. Puta madre. Puta madre. Ya. Ya. ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Pueden leer esto, compatriotas? No pueden leer. A ver. Ya. 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 Entonces quiero que me ya. Después te pones esto, ponme este y después te pones este. Después empezamos con los mapas. Ya. 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 ¿Listo? Ya. ¿Se ve claro ahora sí? ¿Se lee? Ya. Ya. Bueno, compatriotas, antes que todo, este era el mapa del Perú antes de 1870, hasta 1879. Repito, este era el mapa del Perú, Bolivia y Ecuador hasta antes que estallara la guerra, hasta antes de 1879. ¿No? Entonces, estamos viendo que las fronteras de todo lo que es ahora el actual norte chileno, que son nuestros territorios arrebatados desde la frontera con Tacna hasta el paralelo Cacá, que es la frontera con Bolivia, ahora es todo el norte minero chileno. Todo Chacayuta, las minas del Teniente, todo el potencial de cobre y de litio de Chile está exactamente en los territorios de Tarapacá, territorio peruano, Arica, Tarapacá y Antofagasta, que fue boliviano. Entonces, se puede decir que la más grande inversión que ha hecho el Estado Nacional chileno en toda su historia fue armar a su ejército en 1879 y hacer la guerra a Bolivia y a Perú. Esa ha sido la más grande inversión que han tenido. Hasta ahora le da fruto. Ahora, sácame por favor, ponme la otra mica. El otro mapa. Ya, ahí, perfecto. No, allá, aquí está. Bueno, ya. Ya. Hay una de la batalla de Trafalgar. Una de Trafalgar. Si no me da asiento, por favor, y yo lo hago. Por favor. ¿Y esta es lo que? Batalla de Tarapacá. Esta, por favor. Ya, perfecto, ya. No, la otra, la de Dolores, la del desplazamiento, esa no. Esta de acá. Ya está proyectada, perfecto, ya. Ahí está. Muy bien. Bueno, compatriotas, este croquis es el teatro de operaciones de la campaña de Tarapacá. Entonces, la campaña de Tarapacá. La campaña de Tarapacá es la primera campaña terrestre de la guerra con Chile. Por acuérdense que la guerra empieza con la campaña naval. Y el año de 1879, un 8 de octubre, acaba la batalla naval con el hundimiento del Huáscar.
Entonces, acabada la campaña naval, el Estado chileno se quedó dueño del mar. La única marina que podía existir en el Pacífico Sur era la de el Blanco Encalada y el Cochrane. Es decir, teniendo el mar a su disposición, podían desembarcar donde querían. Embarcan 10.000 hombres y pueden desembarcarlos en Huacho, en Chulucanas, donde quieran. Esa es la ventaja que había en el siglo XIX por tener el poderío del mar. En ese tiempo no había aviación. Entonces, con la caída del Huáscar, prácticamente el ejército chileno, amo del mar, podía desembarcar donde le venía en gana. Y como estaba en disputa los territorios de Tarapacá, entonces se inicia la campaña naval y la campaña terrestre. Recién ahí los ejércitos entran en pugna, la campaña terrestre. Y se inicia el desembarco chileno en Pisagua. Hay un desembarco en Pisagua, 10.000 chilenos en 40 transportes y una división de 1.200 hombres defendiendo Pisagua con un coronel Recabarren peruano y un coronel Villamil boliviano, y la resistencia dura 10 horas, pero tienen que retirarse. Una vez el ejército chileno desembarcado en Pisagua, se desplaza hasta Santa Catalina. Esta línea negra que ustedes ven son ferrocarriles. En ese tiempo ya existían ferrocarriles. ¿Por qué? Porque como Tarapacá era una zona productora de salitre, los grandes consorcios tenían que sacar el mineral del salitre. Entonces se construyen los ferrocarriles de penetración. Así como ahora se construye el ferrocarril La Oroya, Lima, que solamente trae mineral y no trae pasajeros. Bueno, todos los ferrocarriles en el Perú se han construido no para llevar pasajeros, sino para extraer minerales, para saquear. Entonces, este ferrocarril, que fue construido por el Perú, tenía 70 kilómetros de longitud, desde Negreiros y el Pozo Santa Catalina, donde están los emporios salitreros y donde está el agua, hasta el puerto de Pisagua. Cuando el ejército peruano se retira, no dinamita la vía férrea, la deja ahí. Seguramente pensaron que ese territorio se iba a recuperar y no era bueno dinamitar la infraestructura nacional, porque eso era nuestro, lo habíamos construido el Estado Nacional. Bueno, ¿puedes levantar el croquis? ¿Se puede levantar? Por favor. Ya. Y acá van a ver que en Iquique los chilenos desembarcan en Pisagua. Levanta lo más posible para que vean la plaza, por favor. Ya. Los chilenos desembarcan en Pisagua y con el ferrocarril peruano se desplazan hasta Santa Catalina, 70 kilómetros. Es como irse de ferrocarril desde el Callao hasta Matucana. Y se llega hasta Santa Catalina, lo que es San Francisco, digámoslo así. 100 kilómetros. Aquí estaban fuerzas peruanas y cuando ellos desembarcan, inmediatamente el presidente Prado, que estaba en Arica, baja al norte, ordena dos cosas. Ordena que todas las fuerzas peruanas que están distribuidas en varias guarniciones, por Palmonte, La Noria, Iquique, etcétera, se unieron, inclusive con divisiones bolivianas. Entonces, acá se logra hacer un efectivo como de 8.000 hombres, 8.000, 7.000 hombres, que ni bien se enteran que acá desembarcaron los chilenos, comienzan a marchar hacia el norte, por el desierto de Tamarugal. Repito, acá también había un ferrocarril de 70 kilómetros de Iquique hasta Pozo Almonte, pero de Pozo Almonte, acá se han equivocado, acá no hay ferrocarril, de Pozo Almonte hasta Santa Catalina, que es San Francisco, digámoslo así, eran 4 días de marcha por el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Simultáneamente, puedes bajar, por favor, pues, de Arica, más allá, estamos más al norte. Acá estaba el presidente Prado y en Tacna estaba el presidente Laza, de la Alianza Peruano-Boliviana. Y Prado le ordena a Laza, general Laza,
Los chilenos han desembarcado en Pisagua. Fuerzas peruanas de General Buendía en cantidad de 7.000, 8.000 hombres están subiendo desde la Noria hacia el norte. Usted desde el norte por la quebrada Camarones, quebrada Vito Camarones, y llegue por el norte al campo de batalla de San Francisco. Tiene tiempo suficiente. En verdad, la situación de plan era natural, era coherente, totalmente coherente, era lógica pura. Bolivianos 3.000 hombres al mando del general salen y pasan la quebrada Vito, y al tercer día, el día 16 de noviembre, llegan a la quebrada Camarones. 16 de noviembre. En ese momento, ya el ejército de Buendía, el Cáceres, el Alfonso Ugarte, que está subiendo. Y para agarrar a los chilenos en esta línea de Pisagua, San Francisco, por el sur y por el norte. Sin embargo, ya sabemos la historia boliviana también nos refiere. Bolivia está en una situación más caótica del Perú. En las civiles más caóticas en el Perú. El general Daza, presidente de Bolivia, teniendo más su fuerte interno de que antes quiero adelante con su batallón colorado y queriendo no ser víctima de un golpe de Estado, manda un telegrama patético al general Prado, presidente del Perú, que está en la isla. Desierto abruma, repito, desierto abruma. Ejército se niega a seguir adelante. Se mandaban mensajeros a caballo que se mandaban en cantidad porque por el camino los capturaban o morían. Uno de los mensajeros logró llegar a la camarada y se enteró de la retirada del ejército aliado y retorna a Matacaballo hasta donde estaba acampado el ejército aliado. Y llega con la noticia ya el momento en que el ejército aliado de Buendía, Cáceres, Bolognesi, ya atravesó todo el desierto y ya llegó hasta San Francisco y ya está avisando a 8.000 chilenos. Entonces, narra Cáceres en sus memorias que la moral de la tropa era muy buena. Cuando ven al enemigo a lo lejos, en la punta de los arenales de los cerros, lanzan un grito de júbilo las tropas, apretándose para el combate. Llegan al mediodía, de frente, se aprestan para el combate, ya están marchando en orden de combate. Pero surge el caos. Llega que el ejército boliviano se había retirado y no había ataque aliado conjunto. Entonces, eso provoca una crisis en el alto mando del bando boliviano. Inclusive, cuando uno lee las memorias de Cáceres, hay interpretaciones, hay insultos, y es más, mismo Cáceres dice, entre los jefes peruanos y bolivianos casi saldrán a tablazos. Ya han llegado al campo de batalla. Y los chilenos, todo esto están absortos. Ellos están absortos. Están sorprendidos. Pero, muy buena, porque tienen, por favor, levanta eso, tienen una línea férrea atrás que les trae refuerzos desde Pisagua. Acá siguen desembarcando tropas. Entonces, el ferrocarril 70 kilómetros en 1 hora y media, estaban en condiciones de recibir refuerzos cualquier cantidad en 1 hora. 8.000 por lado chileno. Abajo, 8.000 peruanos bolivianos. Sin posibilidad de tener refuerzos, porque el refuerzo ya se había retirado y sin dismayas, es decir, ya sin logística. El problema del ejército,
sin agua, porque los pozos los tenían los chilenos. Y acá los de abajo ya habíamos abandonados en la marcha que íbamos hacia el norte. Entonces, se da lo que se llama el desastre de San Francisco. El desastre de San Francisco. Ni siquiera fue una batalla, porque no se le llama batalla, se le llama desastre. Los chilenos jamás bajan del Cerro San Francisco, la artillería se ancla ahí. La infantería desordenada, peruana y boliviana, ataca sin coordinación, sin acuerdo, todo al guerrazo. ¿Por qué? Porque había ya una decepción tremenda de la oficialidad con respecto al generalato, principalmente al general Buendía. Entonces, se llama un desastre y fue tanto que los chilenos jamás bajaron del cerro. Hubo un cañonero, un intento de capturar los cañones por parte de la infantería peruana y boliviana, y al último el desastre, 300 muertos del ejército aliado, 200 del ejército chileno, pero el ejército aliado esa misma noche se retira. ¿Y por qué se retira? Porque sucede otro problemón. En el caos del desastre, todo el ejército boliviano se retira hacia Oruro. Todo el ejército, o sea, de los 8.000 hombres, la mitad se retiraron a la desbandada. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, habría que ver la situación, la composición de los ejércitos. Justamente, ahí faltaba esa amiga, cuando uno estudia esta guerra, es bueno estudiar también la situación demográfica. Porque en 1879 el Perú acaba de tener un censo, en 1876, que había arrojado que el Perú tenía 1.700.000 habitantes. Chile había tenido un censo un año antes, en el año 75, y tenía casi la misma población, 2.5 millones. Era una población en cantidad muy parecida. Y Bolivia tenía 0.8 millones de habitantes. O sea, 12, 13 veces menos de lo que tenemos ahora. Tanto Perú, Bolivia como Chile. Pero en ese censo que hace el Perú, en ese tiempo los censos eran étnicos. Repito, los censos eran raciales. Hasta 1948, cuando debían en el Perú, los censos no han sido raciales. Es más, en el último censo de Leopoldo Kuczynski también fue racial. Preguntaban preguntas étnicas. Entonces, Cáceres, en sus memorias, se da el trabajo de describir la composición racial étnica del Perú, Bolivia y Ecuador. O sea, hace un estudio demográfico. Y él establece lo siguiente, que del 100% de la población peruana, acuérdense que nosotros veníamos de la colonia de virreinato, y era una sociedad de castas. Estaba la República de Indios, la República de Españoles, los cuarterones, los mestizos reales, todo era por casta. Entonces, eso se ha heredado en la República. Y los censos eran también, se hacían hasta el siglo XIX por casta, por raza. Y en el censo de la guerra con Chile, el 100% de los 2.6 millones de peruanos que había, solamente el 7% era blanco y criollo, que se llamaba así. Un 30 y tantos por ciento mestizo, o sea, cholo, y un 50 y tantos por ciento, casi el 60% indio tributario. O sea, indios tributarios, que no eran ciudadanos, pagamos tributos solamente por nuestro color. Y solamente un 2% de negros esclavos, que ya acaban de ser liberados, y un 1% de chinos, que los estaban importando, para que estuvieran a la mano de obra indígena que estaba siguiendo en la costa. Entonces, era una sociedad poco integrada. Es más, eso pasaba lo mismo en el ejército boliviano, en que las voces de mando del teniente no podían ser entendidas por una tropa quechua hablante. Un teniente castellano hablante, ¿cómo le explicaba marcha por rumbos o designación de objetivos a un soldado aymara hablante o quechua hablante? Y eso lo reconocen los mismos historiadores peruanos y los mismos coroneles peruanos que estuvieron en la guerra. Se ve en las memorias de Cáceres que hay una desconfianza con la tropa por parte de los jefes bolivianos, porque habían escuchado
de que los aymaras bolivianos, que era la tropa, no se iban a dejar matar por problemas de gente blanca. O sea, no era la guerra de ellos, no era una guerra de ellos. Iba a ser una guerra y a pelear por sus Pizarros y Almagro. ¿Qué hacían en la Pampa de Tamadrugada? ¿Qué hacían en San Francisco? En la primera se regresaron a Oruro, porque no era su guerra. No había integridad nacional. Y eso también se puede decir que pasa también en el Perú. Pero en Chile la composición que expone Cáceres es diferente. Chile tenía casi la misma población que el Perú, 2.6 millones de habitantes. Y tenía una composición más homogénea. Un 25% criollo blanco, un 65% mestizo y un 10% indio, que eran los que estaban en la Araucanía, en guerra todavía. Entonces, podemos hablar de que la composición étnica de los estados del Perú, Bolivia y Chile en el año 79 explica mucho el desastre que sucedió. Repito, la composición étnica de Perú, Bolivia y Ecuador en el año 79 explica mucho el desastre que sucedió y la poca integración que teníamos y la carencia de un objetivo nacional, de un proyecto nacional que involucre a la mayoría demográfica, que es la mayoría de la tendencia pobreza. Por eso lo importante del pleno nacionalismo, porque ahí explica muy bien el desastre del año 79. Entonces, regresando a Tarapacá, ¿no? Esa tropa, ese ejército boliviano de San Francisco y deja solo a los restos del ejército peruano. Y digo restos del ejército peruano porque también parte del ejército peruano fue arrastrado con la huida boliviana. Toda la caballería peruana, Húsares de Junín, etcétera, arrastrados también por el ejército boliviano y se la aplicaron de frente hasta Arica. No se les volvió a ver sino en Arica. La artillería peruana con la infantería peruana comienzan a retirarse en la noche. Pero hay que estudiar qué es lo que pasaba con el ejército. Lo que Cáceres narra que en esa retirada que fue tan caótica no se encontraba una sola brújula en todo el ejército. O sea, no había una brújula en todo el ejército. No había un mapa. O sea, uno da la impresión de que estábamos en un territorio extranjero cuando era nuestro territorio. O sea, es algo paradójico que pasa. Eso está en la historia. Claro, el ejército peruano no estaba bien equipado, por supuesto que no lo estaba. Entonces tenemos que explicarnos por qué no estaba bien equipado. Estamos hablando del año 79. El año 72 hubo un asesinato en Lima de un presidente llamado Balta. Y fue asesinado porque quiso impedir la elección de un señor llamado Pardo, que fue el primer presidente civil del Perú, inauguró el Partido Civilista, el año 72, que a su vez fue asesinado 2 años antes de la guerra con Chile. Y con Pardo se inicia el civilismo, y el civilismo fue una reacción contra el militarismo de la batalla de Ayacucho. Acuérdense que después de la batalla de Ayacucho, todos los generales de Ayacucho, Gamarra, Castilla, etcétera, heredan el poder. No había partidos políticos. Entonces los militares, vencedores de Ayacucho, de la independencia, son los futuros dueños del país. Y se inicia un militarismo guerrero, combativo, con virtudes y defectos. Pero después de 40 años de militarismo, en 1872 surge el primer presidente civil, Manuel Pardo. Y Manuel Pardo, en la historia se le aplaude mucho con Basadre porque trajo los ferrocarriles, etcétera, pero trajo los ferrocarriles para saquear al país, para llevarse igual como ahora se lleven los recursos naturales. Pero también Pardo hizo otra cosa. Desarmó al ejército. Pardo desarmó al ejército. No lo mantuvo equipado, como sucedía antes con Castilla, que ocupaba Guayaquil, ¿no? O con Gamarra, que ocupaba La Paz, no. Ya con Pardo, con el civilismo, se cortan los presupuestos y el ejército es prácticamente abandonado en cuanto a renovación de armamento. Y ese civilismo
nos costó carísimo 7 años después. 7 años después nos costó carísimo. Eso también tenemos que estudiar. Entonces, continuando con la campaña de Tarapacá, estamos viendo que en San Francisco ya el ejército boliviano, primero no llega, se regresa desde Camarones, y el otro ejército que estaba en San Francisco se regresa a Oruro. Y en su desbandada cometen saqueo y medio. Solamente dejan a la infantería peruana y a la artillería peruana, porque también la caballería peruana se desbandó. Y en la huida, en la retirada, como no había una sola brújula y era un caos, entonces, ustedes saben que en los desiertos del sur del Perú existe la camanchaca, la neblina, que es tan espesa que no deja ver 1 o 2 metros. Bueno, en esa jornada hubo una camanchaca inolvidable. Y el ejército peruano, luego de hacer círculos durante toda una noche, como 5 veces pasando por el mismo sitio de la vía férrea, amanece y se dan cuenta que han avanzado muy poco, apenas 1 o 2 leguas, y que están muy cerca del enemigo. Pero en ese caos se habían dado cuenta que en vez de retirarse hacia el norte, o sea, hacia Arica, se habían retirado más hacia el sur. Si ustedes ven San Francisco, Pisagua, van a ver que Tarapacá no queda al norte, como era lo común. O sea, lo natural es que si estamos siendo derrotados de San Francisco, nos repleguemos hacia el norte, hacia Arica. Pero como se perdió el ejército peruano, al día siguiente se dieron cuenta que se estaban yendo hacia el sureste, es decir, hacia Tarapacá. Y no les quedó otra opción que seguir adelante. Es decir, la batalla de Tarapacá no debió haber sido hecha en Tarapacá, según los planes peruanos. Pero ya era tarde y comienzan ya a seguir de largo la marcha por el desierto hacia Tarapacá. Y llegan a Tarapacá después de una larga marcha de 3 o 4 días. Y en el camino es otro caos. En la noche, la artillería está avanzando en la noche y escuchan el rumor. Eso lo cuentan los general Cáceres en su memoria. Y pensaron que era un batallón chileno que lo estaba flanqueando. Y los artilleros estaban abajo en la quebrada. ¿Y qué hacen los artilleros? Dejan los cañones y huyen en las mulas. Entonces, al desastre, otro desastre. Ya nos quedamos sin artillería, ni un solo cañón. Los artilleros marchando a pie como infantes. Y los infantes como infantería también a pie. Y llegan 4.000 hombres exhaustos y desmoralizados. A Tarapacá. A Tarapacá. Agotadísimos. Simultáneamente, los peruanos de Tarapacá le avisan al coronel Ríos, que está en Iquique. Porque acuerden que los chilenos han desembarcado en Pisagua. Ocupan toda esta línea férrea, ¿no? Y de pozos y salitreras. Pero Pisagua todavía hay una guarnición peruana. Está el coronel Ríos con 800 soldados. Entonces, ¿qué le ordenan? Los peruanos que están retirando a Tarapacá mandan un mensajero y le dicen: deja Iquique y replégate con nosotros a Tarapacá. Entonces el coronel Ríos deja Iquique, lo entrega al cuerpo consular, que a su vez lo entrega a la marinería del blindado Cochrane. Los chilenos ocupan Iquique y el ejército, la división Ríos peruana, hace una marcha de 5 días hasta Tarapacá, por el desierto. Y coincide con el grueso de Tarapacá, de San Francisco, y se acantonan en Tarapacá, llegan el día 25 de noviembre. En el camino, los chilenos, aún no repuestos de la sorpresa, no asumían lo que estaba pasando. Para ellos era increíble. Bajan del cerro, y se dan cuenta pues, que ven un desastre: munición, cargas, logística. Después siguen con las huellas del ejército y se encuentran con toda la artillería botada, las cargas de campaña, y se dan cuenta también que los bolivianos han huido y que también Daza ha huido. Entonces comienzan a celebrar el triunfo, ya es totalmente el triunfo total. Entonces, confiados en la desmoralización total, la derrota total del ejército peruano, simplemente se preocupan en mandar una expedición para tomar los prisioneros, porque ese ejército inclusive ya no tenía reserva de munición.
Entonces, sale una expedición desde San Francisco, detrás de los peruanos hacia Tarapacá. Sale un comandante Vergara, con un grupo pequeño de exploración de un regimiento de caballería, 700 hombres. Y va, le sigue la huella, pero se da cuenta que tenía que tener refuerzo. Entonces pide un refuerzo y le mandan 2.500 hombres más, con artillería, 8 cañones Krupp e infantería. Y esa fuerza de aproximadamente 3.000 hombres llega hasta las aproximaciones de Tarapacá. Ponte por favor la otra mica, la batalla propiamente dicha. La otra, ya. Entonces, no, regresa a la otra mica, regresa a la otra. Todavía vamos a entrar acá. Entonces yo quiero que vean bien este mapa. Pon Tarapacá, acá está Tarapacá. Ya, acá está Tarapacá, acá está Pachica, ¿no? Y acá está, por acá está Guaraciña. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Cuando llegan los 4.000 soldados que todavía tenía el ejército peruano, todos desmoralizados, llegan acá a Tarapacá muertos de hambre. Y Tarapacá era una aldea, no podía soportar a 4.000 soldados. Entonces, el alto mando peruano destaca a 2 divisiones desde Tarapacá a 20 kilómetros más adentro en Pachica. Entonces estas 2 divisiones se desplazan. Entonces acá hay 1.500 hombres y acá hay 2.500 hombres. 20 kilómetros de distancia. Y acá, en ese momento, es cuando se produce el ataque del grueso chileno contra los 2.500 hombres peruanos que estaban en Tarapacá, porque ya 1.500 habían avanzado hacia Pachica. Y el efectivo de tropa del ejército chileno de ese tipo ya raspaba los 3.000, de las 3 armas, caballería, artillería e infantería. Y el ejército peruano solamente en Tarapacá eran 2.500 infantes. Ya se sabe lo que pasa, los chilenos lanzan 3 expediciones queriendo cortar Tarapacá, cortar Bería, entrar en la huida y de frente a Pachica cortan por ahí y entran también por las quebradas del frente. La batalla empieza de las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. El ejército peruano le hace casi 1 millar de bajas al ejército chileno, le captura todos sus cañones, 8 cañones, que los tiene que enterrar porque no tenía cómo llevarlos, no había un solo caballo, le hace casi 1 centenar de prisioneros y lo derrota formalmente. Quiero leer el primer telegrama en el cual, por favor, transmito, ponlo ahí, ¿no? Arica, 3 de diciembre, o sea, estamos hablando del 27 de noviembre, el 3 de diciembre recién se supo la noticia en Arica de la victoria peruana inesperada en Tarapacá. Un ejército totalmente derrotado da esa sorpresa. ¿Y qué dice el primer telegrama que sale? Arica, 3 de diciembre, o sea, 6 días después, 1:05 p.m. La mar, el transporte de la mar desembarcó aquí nuestros heridos. Mendíbal de la ambulancia comunica que 2.500 enemigos atacaron Tarapacá el 27. Combate terrible, vencimos. Derrota completa. Les tomamos 11 cañones y 4 ametralladoras. Montero conjuró el conflicto. El otro telegrama que sale. Este es fresquito, ¿eh? Este es del 8 de diciembre, 10:45. Así informan al cuartel general de Arica. Combate de Tarapacá, triunfo nuestro, 3.500 chilenos, 1.000 muertos, nuestros 600 muertos y heridos, 11 piezas de artillería capturadas, Krupp, 4 ametralladoras. La mar, transporte, desembarcó heridos nuestros aquí. 3.500 chilenos atacaron nuestro ejército el 27 pasado en Tarapacá, fueron completamente derrotados, tomados 11 cañones Krupp, 3 ametralladoras, 90 prisioneros, 1.000 chilenos muertos y heridos. Nuestra victoria fue en la noche. Entonces, este fue el telegrama que le levantó tremendamente la moral al ejército peruano y que comienza a constituir también la estela del mariscal Cáceres. En esa batalla
es donde lo más selecto, la flor innata de la oficialidad peruana es la que se bate. Ahí tenemos, aparte del mariscal Cáceres, que en ese tiempo era coronel, tenemos al coronel Bolognesi, que combate herido, con fiebre y con la cabeza vendada. Está Afonso Ugarte, ¿no? Está Roque Sáenz Peña, el argentino. Es decir, toda una playa de héroes que después se baten en los siguientes 5 años de la guerra. Y el caso de Cáceres es lo más espectacular, porque Cáceres no solo está en todas las batallas de la guerra, salvo en Arica, pero en todas las batallas terrestres Cáceres está, salvo en Arica. Y en la campaña naval también participa en el combate de Iquique, porque si ustedes leen el combate de Iquique, el hundimiento de la independencia, van a ver que desde tierra, el batallón Cepita, que estaba defendiendo Pisagua, también interviene con fusilería. Entonces, estamos hablando que Cáceres, de todo el punto de vista, es una lumbrera, es una estrella en la guerra. Y podemos también ver, ¿no?, en esta campaña de Tarapacá, ¿no?, primero, que no termina ahí, porque la batalla termina, hay una huida, el ejército chileno tremenda, y el ejército peruano no lo puede perseguir porque carecía de caballería, y no hubiera sido una derrota total. Pero ¿qué hace el ejército peruano ahí? Como se dice, fue un triunfo táctico, pero estratégicamente la situación no cambió, porque ahora, si hasta antes de la batalla se tenía munición para 8 horas de batalla, después de la batalla no había munición ni para 20 minutos de combate. No había ni una sémila, y hasta los prisioneros chilenos tienen que ir por la marcha, siguiendo al ejército peruano, que se retira, otra vez el otro, ¿no?, que se retira desde Tarapacá hasta Arica, en una marcha de 20 días por el desierto más árido del mundo, y no se retira solo el ejército peruano, eso hay que entenderlo bien, no se retira solo. El ejército peruano de Tarapacá se retira con toda la población peruana de Tarapacá. Lean la retirada, es un pueblo que se retira por todo el desierto, mujeres, niños, ancianos, heridos, prisioneros, y el ejército todo cansado, pero victorioso. Es un ejército, sea una paradoja, es un ejército victorioso, porque en Tarapacá hay 3 y 4 veces más bajas que en San Francisco. Esto es batalla, lo otro es combate, desastre. Entonces, el Perú, el ejército peruano, vencedor en Tarapacá, tiene que abandonar Tarapacá. Esos son los hechos. Repito, un ejército vencedor, contundentemente capturando prisioneros, artillería, dueño del territorio, por falta de logística, por falta de agua, por falta de todo, por falta de previsión, por falta de patriotismo en el gobierno, tiene que olvidarse de su victoria y retirarse con toda la población peruana. Una marcha del sacrificio contundente de 20 días hasta Arica. Y arrancan el 28 de noviembre y llegan el 18 de diciembre a Arica, por toda la tierra. Y llegan a Arica y ahí son depuestos del mando el coronel Suárez y el general Buendía para ser enjuiciados por el desastre de San Francisco. Solamente se le reconoció los méritos, que era obvio, al mariscal Cáceres. Entonces, en otras palabras, compatriotas, la campaña de Tarapacá, que es lo que nos ha hecho perder hasta ahora nuestros territorios irredentos, y que como proyecto nacional, Alianza Nacional del Trabajo, tenemos como proyecto nacional que recuperar, puesto que somos conocedores puesto que ya sabemos lo que pasó con Santa Cruz. El proyecto nacional chileno colisionó en el siglo XIX con el proyecto nacional peruano. Está Tarapacá y la campaña de la Breña. Y en el siglo XX el proyecto nacional chileno de Pinochet colisiona con el proyecto nacional peruano de Velasco.
Y en el siglo XXI nada nos hace suponer que se va a repetir ese mismo choque. Entonces, obviamente, tenemos que prepararnos, porque en potencialidad el Perú, por su población, demografía, recursos, es más que Chile. Entonces, compatriotas, lo que pasa es que después de Tarapacá, ya sabemos, termina la campaña de Tarapacá, empieza la campaña de Tacna, la batalla del Alto de la Alianza, etcétera, y de ahí empieza la campaña de Lima, es capturada la capital limeña, es ocupada por 2 años por tropas chilenas, y se da la campaña de La Breña, y otra vez tenemos el protagonismo de Cáceres y el proyecto nacional. Porque en la campaña de La Breña, bien lo sabemos, es un conflicto no solo entre Perú y Chile, entre el ejército peruano y el ejército chileno, lo que quedaba del ejército peruano, el ejército breñero, pero principalmente, y esto es lo que le hizo tener a las clases directoras o a las clases dominantes peruanas, fue un conflicto social ya entre el Perú profundo y el Perú occidental. Y acá vi otra vez la desbandada de las tropas bolivianas en San Francisco. ¿Por qué? Porque en la batalla de San Juan y Miraflores, si ustedes leen las crónicas, van a enterarse que también hubo desbandadas, pero esta vez de tropas peruanas, en San Juan y Miraflores. El tradicionalista Ricardo Palma lo narra, y él llega a concluir que la derrota del Perú era una cuestión racial, porque el indio era racialmente inferior al roto chileno. Esa era la teoría racista y acomplejada del criollismo derrotista peruano. Pero eso se contradice con la tesis de Cáceres, porque Cáceres levanta ese Perú profundo, a ese Perú andino, y se da cuenta de que levantando a esa población tributaria que no era considerada ciudadana, el Perú de Manco Cápac rescataba al Perú de Pizarro derrotado en los arenales costeños. O sea, desde San Francisco hasta los reductos, la guerra fue acaudillada por una mentalidad del alto mando derivada del pizarrismo occidental y cristiano, y fueron derrotados en buena lid por los almagristas, pizarristas contra almagristas, pizarristas del Perú contra almagristas de Chile, y de esa guerra ganaron los almagristas de Chile. Pero a partir de la campaña de La Breña, ya el lío no es entre los pizarristas del Perú derrotados contra los almagristas de Chile vencedores, no, ya es los almagristas de Chile contra los indios del Perú, contra Manco Cápac, contra las guerrillas indígenas. Entonces ahí hay un problemón, porque ya no es una guerra estrictamente entre Perú y Chile, sino es una guerra entre la etnonacionalidad andina contra el criollo peruano aliado con el criollo chileno. Entonces Cáceres en un momento comienza a darle muy buenos resultados para levantar al pueblo y hace una reforma agraria en la Sierra Central, comienza a expropiar haciendas para tener una base campesina para su nuevo ejército, cuya oficialidad era veterana de las campañas de Tarapacá y del Sur. Entonces, hay un momento dado en que le va muy bien a Cáceres. Marcavalle, Pucará, Sierra Lumi, Sangrar, Concepción, etcétera, le va estupendamente. Barre a los chilenos de la Tierra Central, los barre varias veces. Pero hay un momento en que la aristocracia criollo blanca peruana comienza a temer a la indiada peruana y se da cuenta que más confiable es el ejército chileno que la indiada peruana. Es más confiable el ejército occidental y cristiano chileno que ese ejército andino, quechuahablante, campesino, cobrizo, indio del Cholo Cáceres. Claro, Cáceres actúa por puro patriotismo, para él hay que sacar al chileno como sea.
Pero para los otros generales peruanos como Iglesias o políticos como Piérola, lo que está haciendo Cáceres es muy peligroso. Está levantando el etnonacionalismo, está levantando al Perú de Manco Cápac. Eso es sumamente peligroso. Entonces, se da finalmente una alianza entre los sectores criollos, se da finalmente una alianza antipatriótica entre los sectores criollos blancos peruanos con Chile. Es decir, es por eso que Patricio Lynch se esmera en firmar la paz con el primer criollo que se pueda, porque el Cholo Cáceres está empecinado en su resistencia andina. Entonces, ¿qué hace Lynch? ¿Con quién me entiendo? ¿Quién me firma la paz? Y por ahí lo encuentra al general Iglesias, que le firma la paz, le entrega a Arica y Tarapacá, hasta Tacna le entrega, este traidor. Hasta Tacna le entrega. Tacna se recupera 50 años después. Entonces, estamos viendo cómo esta situación hasta ahora pervive, porque este traidor de Iglesias, cuyos restos estaban en un cementerio común, por ser traidor, en un cementerio familiar, Alan García Pérez en su segundo gobierno comienza a tener una actitud pro-chilena, porque ustedes saben que después de la guerra con Chile se puede decir que ha habido un patronato chileno sobre la política peruana, salvo con Velasco. Entonces, y también hay que observar que tanto Haya de la Torre como José Carlos Mariátegui, que son de la generación de la posguerra, y que en los años 1920 escriben su máximo bagaje cultural como el antiimperialismo de Lapra, los 7 ensayos, periodicemos el Perú, etc. Estos dos muchachos que son los capitanes de las ideas en el Perú del siglo XX, no tuvieron una sola línea sobre las cautivas ni sobre la posguerra, a pesar que cuando ellos fueron muchachos en 1920, Tacna seguía cautiva y Cáceres todavía vivía. Entonces, se puede decir que históricamente el APRA y la izquierda han tenido una actitud que merece bastante explicación con respecto a Arica y Tarapacá, cosa que el nacionalismo siempre lo ha tenido claro como nosotros. Son territorios por recuperar. Así como Francia tuvo su enemigo capital, que es Alemania, y que ha tenido hartas guerras. Sin embargo, ahora, en el marco de la Unión Europea, el día de la Bastilla, un regimiento alemán desfila en París y viceversa, un regimiento francés desfila en la puerta, en Berlín. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque Francia recuperó sus cautivas. Francia recuperó Alsacia y Lorena. Claro, una vez que se recupera puede empezar la hermandad, pero mientras no se recupere no puede haber hermandad posible. Tiene que haber rivalidad necesariamente. Entonces, para nosotros, como potencial gobierno nuevo que emerja, tenemos que tener una política exterior muy sólida con respecto a Chile, considerando los antecedentes históricos y también considerando, repito, que ahora el puerto de Chancay hecho por el Estado comunista chino va a desbalancear tremendamente no la geopolítica, sino la oceanopolítica del Pacífico. Y ahí los puertos chilenos van a sucumbir nuevamente con los puertos peruanos. Y hay que entender que en el siglo XIX, precisamente, lo que provocó la guerra fue la rivalidad de los puertos del Callao, Perú, con el puerto del Valparaíso, Chile. Entonces, si nosotros vamos a asumir el gobierno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Por supuesto que sabemos lo que tenemos que hacer. Y en ese aspecto, la repotenciación de nuestras Fuerzas Armadas es primordial. De veras que es primordial, empezando también por el servicio militar obligatorio. Y también hay que hacer ver lo siguiente. Yo hablé de Alan García, porque con Alan García comienza una política peruano-chilena
yo lo considero ignominioso para nosotros, conveniente para los chilenos, pero ignominioso para nosotros, en que los altos mandos peruanos y chilenos, tanto militar como civil, se pusieron de acuerdo para hacer una historia de la guerra con Chile conjunta. O sea, historiadores chilenos, historiadores peruanos de una sola versión de la guerra, de tal manera que haya, no sé qué menjunje, pero pretende que nosotros nos olvidemos de la guerra o tengamos una versión armoniosa con los chilenos de la guerra. Entonces, eso empezó con Alan García. Es por eso que el monumento de Arturo Prat se encuentra en la Escuela Naval de La Punta. Es insultante, claro, es insultante, es hasta una mente cobarde, no lo entiendo. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita, hay un proceso de chilenización. Y había acá un gran geopolítico, Alfonso Benavides Correa. Alfonso Benavides Correa fue un gran defensor del petróleo y un alto colaborador de las islas, ¿no? Él sostenía lo siguiente: primero, que nosotros nos han hecho creer de que es bueno ser pacifistas. Es bueno ser pacifistas cuando tenemos vecinos pacíficos, pero cuando no es así, tenemos que rearmarnos. Entonces, este geopolítico, Alfonso Benavides Correa, sostenía que un país desarmado no es garantía de paz, sino es presa apetecible. Y esa es la situación que estamos pasando en estos momentos. Felizmente que es una tara sudamericana, porque también en Chile están igual, disculpen la palabra, de jodidos que nosotros. Pero repito, la política exterior de un gobierno la establece el Ejecutivo. Nosotros en 2026 debemos ser gobierno y vamos a establecer la política exterior. Y en la política exterior tiene que haber la geopolítica exterior también. Y nosotros tenemos vecinos. Y tenemos un vecino que se llama Chile, no es Madagascar ni Bosnia, no, se llama Chile y tenemos cautivas ahí. Y tenemos también problemas de otro tipo. Ustedes saben de que con Fujimori entró la inversión extranjera, o sea, el libre saqueo extranjero, y todas las grandes empresas estatales comenzaron a ser privatizadas. Y sabemos que la inversión brasileña de Odebrecht fue más o menos 25.000 millones de dólares. Y con esos 25.000 millones de dólares, Odebrecht se sobornó al hilo a 6 o 7 delincuentes. O sea, durante un tercio de siglo, el empresariado brasileño, o mejor dicho, el AMPA extranjera, alias inversionista, en este caso brasileña, sobornó la voluntad presidencial de una republiqueta como el Perú en un tercio de siglo con 25.000 millones de dólares solamente de inversión. Yo me pregunto, todos nos preguntamos, si los chilenos, el empresariado chileno, estamos hablando de LAN Chile y otras cosas más, ha invertido no 25.000 millones de dólares, sino 28.000, casi 30.000 millones de dólares, yo estoy totalmente seguro que igual los ha sobornado los presidelincuentes, totalmente seguro. Es un problema de seguridad nacional también la bajada. Entonces, por eso que nosotros contemplamos lo de la Bajato, que tiene relación con Tarapacá, por supuesto. Odebrecht lo contemplamos como un problema de seguridad nacional. No solo con respecto al empresariado brasileño, sino al empresariado chileno. Entonces, compatriotas, es una necesidad que el etnonacionalismo sea poder ya. Y para eso, en buena hora nuestra inscripción. Justamente nos estamos dando el lujo de dar esta conferencia de estos planteamientos porque ya olemos a potencial gobierno. Y ahora, repito, la inscripción ya la tenemos, ya existimos. Repito, ya existimos. Entonces, el etnonacionalismo, repito, desde la época Atahualpa, ha querido gobernar el Perú por medio de la insurgencia, con Manco Inca, con Tupac Amaru, con Pumacahua, en la Breña, y también ha logrado llegar al poder por medio del golpe de Estado.
que ha sido el general Velasco. Ahora con nosotros, por vez primera, puede llegar al poder vía elecciones. Con Cosito pudo haber llegado, pues ya sabemos lo que pasó, fue un gran traidor, ya sabemos la experiencia. Pero antes de Velasco hubo también una experiencia, que fue el general Sánchez Cerro. El general Sánchez Cerro, o comandante Sánchez Cerro, piurano, igual que Velasco, él da un golpe de estado a Leguía. Y le da un golpe de estado a Leguía porque Leguía había entregado el trapecio amazónico a los colombianos. Y este soldado, este comandante nacionalista, una vez que da el golpe de estado, se somete a elecciones, deja el poder, se somete a elecciones y postula, y compite con el non plus ultra del político más tigre que tuvo el Perú en el siglo XX, allá de la Torre, que entonces tenía 30 años, estaba en la flor de su juventud, estaba en su apogeo político e ideológico. Y este comandantito nacionalista, golpista, le gana en primera vuelta allá de la Torre, a la izquierda en ese entonces. Y lo que hace, ¿qué es? Igual, patriotismo puro, recuperar el trapecio, recuperar Leticia y declara la guerra a Colombia. Y cuando está revistando a 10.000 reservistas en el campo de Marte para mandarlos a Leticia, es asesinado por una prista. Entonces, recién entonces le dicen dictador. Pero yo pregunto, ¿cómo puede ser dictador un comandante que le da golpe de estado a un presidente que ha entregado Leticia, está pasando revista a las tropas, dice la guerra, y lo asesinan? Entonces le echan la culpa que mató a pristas en Trujillo, fusiló Trujillo a pristas en Chanchán, pero lo que no se dice, por eso nosotros tenemos que estudiar la historia, es que ¿cómo no va a actuar así si estamos en plena guerra con Colombia? Imagínense que estamos en plena guerra, estamos recuperando Tarapacá, y un partido político nos pretende dar un golpe de estado en Trujillo y comienza a matar militares. Tenemos que pulverizarlos. El principal problema es la nación, es Chile. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que al estudiar la batalla de Tarapacá, estudiamos el etnonacionalismo cuartelero, militar, y por consiguiente el etnonacionalismo de la nación. Todo contribuye. Entonces, somos, repito, el único partido político que se preocupa realmente de las cosas del Perú, de las cosas nacionales, y estamos decididos más aún con la inscripción. Repito, compatriotas, Tarapacá siempre nos va a unir. Tarapacá es un norte por recuperar, es parte de nuestro proyecto nacional, es parte de nuestro Tahuantinsuyo. Muy bien, compatriotas, no sé, creo que me he extendido algo o mucho, pero estoy llano a responder alguna pregunta, pero antes que todo quisiera brindarle la palabra también a compatriota Marco Vizcarra, infante también en cacerista, para que tenga algunas palabras que decir. Compatriotas, buenas noches. Bueno, más que todo, yo como calidad de presidente del partido voy a hablar lo que ha sido este esfuerzo por lograr la inscripción, ¿no? Ya el mayor efecto lo que fue la batalla de la batalla, no lo que fue el desarrollo de la batalla, que fue y es un símbolo para todos los oficiales que somos del arma de infantería. Tengo que tener acá en promociones el coronel Ackerman, coronel Herrera, el comandante Miara. Venimos de una distinta carrera, toda nuestra simbología viene de Tarapacá, todos los héroes que nosotros admiramos, especialmente que casi que es el patrón de infantería, vienen de esta batalla que se llevó a cabo en 1879, 27 de noviembre, justo que hoy día se celebra un día más, y todos los años se celebra el alma mater nuestra, que es su infantería, en su origen. Entonces, a mí de esta introducción, compatriotas, quiero referirme a lo que fue el esfuerzo de hacer el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. En un momento, cuando nosotros ingresamos
fuimos a La Guaira, hubo varios intentos por hacer el partido, que lo represente y represente a todo. Se podría decir a todos los compañeros y compatriotas que están diseminados en todo el Perú, y que el núcleo sea reservistas o un partido cuartelero como ese mayor, que lo represente en un escenario político. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué solamente en el Perú se dice reservista? ¿Por qué no en Israel? No hay reservistas, todos son reservistas. Desde el presidente hasta la última empleado, obrero, basurero, señora, todos los compatriotas de Israel tienen algo. Como explicó el mayor, ¿qué podría decir? El origen de todo esto es nuestra historia, ¿no? Que siempre nos ha dividido en un sistema de castas que nunca nos han forjado una identidad nacional como dicen por otros países que no necesitan que sean divididos entre licenciados o civiles. En Alemania no hay civiles y licenciados, todos son licenciados porque el servicio militar es obligatorio. Entonces, compatriotas, acá no estamos hablando de que los compatriotas que no han servido, no es que no tienen la culpa. Tampoco hay que dividirnos entre civiles y militares, como siempre se ha tratado de dividir el lema, como es el mayor, siempre ha habido intento de la división de civiles y militares, que los civiles que en su momento han tenido poder eliminan la composición militar que es necesaria para hacer una defensa nacional, como ya se ha explicado. Último intento hubo por Toledo, después con Ara. Toledo tampoco dio mucha importancia a los al equipamiento militar que se necesita. No es porque nosotros queramos que seamos militaristas o porque seamos armamentistas o porque nos gusten las armas o nos guste gastar en tonterías, es cierto, las armas cuestan, es cierto que tiene un tiempo, un periodo de uso y después ya se vuelven obsoletas, pero es una necesidad, la defensa nacional, cuando un país como el nuestro, que es potencia, que ha sido potencia, que ahora está debilitada de minoría porque precisamente no tiene una buena fuerza armada. Entonces, compatriotas, haciendo este preámbulo, quería hablarles del esfuerzo que ha significado hacer este partido, ¿no? Ya estamos en un proceso que sea, en una etapa que se ha tratado de fundar la tacha que nos impusieron ya a nivel de apelación, pero quiero también hacer recordar a los compatriotas que no están acá, que desde el primer momento creyeron y apoyaron el esfuerzo que significó hace 2 años conseguir este resultado que estamos consiguiendo ayer. Compatriotas que no están acá, algunos están acá, pero significó una orden que vino del mayor, del capitán y del mayor. Hubo promociones también, pero siempre la jerarquía se mantiene hasta en el baño. Entonces, en el año 2021, más o menos en febrero, el mayor envió una carta diciendo compatriota paz y promoción, hay que hacer un partido ya que vamos pronto a salir, tenemos que estar organizados para poder participar en ambiente político y dar la oportunidad a los compatriotas de todos los confines del país a participar políticamente, ya sea de su distrito, centro poblado, provincia, región y a nivel nacional, ¿no? Pero se está logrando ahora en estos momentos. Entonces empezó con un periodo de 3 meses que viajé desde Tacna hasta Jaén, concientizando y pidiendo el apoyo a los compatriotas, principalmente, en primer lugar, que hacían expresos políticos de las novelas, también de Subieron los Cuba. Algunos quisieron, otros no, por diversas razones. Hay gente que ya se dedica a sus actividades en su lugar, en sus sitios, que estaban estudiando y todo eso, y
invitó a participar en este proyecto. El primer año, para no ser larga, fracasamos porque nos faltó fichas, pese a que el gasto que se ha hecho también muy fuerte en viajes. Un ejemplo es la región de Ancash, tiene 20 provincias. En cada distancia de cada provincia son 6-7 horas de provincia en provincia, solamente ahí. Y así Ayacucho, y así Junín, para decir nomás esos sitios de la sierra que son más difíciles de llegar a los comités provinciales. Se hizo un gran esfuerzo, se quedó en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones, y ya podría decirse de picones, empezamos de nuevo el proceso. El proceso ya significó en la siguiente etapa, que es el año pasado, ya no pudimos solventar los gastos a nivel centralizado, sino que cada región puso sus esfuerzos, tanto haciendo actividades, pidiendo apoyo a la ocupación, pues, seguramente pudieron querer participar e integrarse. Lo que quiero poner acá en énfasis que el mayor tuvo una buena idea, ¿no? Verdaderamente nosotros empezamos con un grupo reservista, papelero, en los caceristas, pero yo me acuerdo de una conversación que tuvimos en el año 2006 en Miragordas, cuando el mayor hicimos postular con Avanza al País, hicimos Yanta con el Partido Nacionalista, nosotros éramos en los caceristas. Decíamos, si nosotros postulamos con los caceristas, solamente vamos a lograr el 2% de lo que es se puede decir, el electorado a nivel nacional, ¿no? Pero si conseguimos incorporar, de acuerdo a su mérito, de acuerdo a su trabajo, a diversos sectores de la población, como son trabajadores, agricultores, universitarios, profesionales, obreros, ¿no? Entonces se podría llegar el electorado a llegar a un nivel que podamos competir en buena lid en cualquier proceso electoral. Y eso, compatriotas, esa idea pegó en la gente que nosotros fuimos a preguntar. Y ya ahora que estamos ya en este momento de inscripción, yo considero que recién esté empezando la nueva etapa, que es el doble de trabajo, por decirlo. Hay que volver a viajar, volver a activar los comités, volver a buscar a los compatriotas que se afiliaron, que caen las fichas y buscarlos uno por uno y darlos a los comités. Eso va a significar todo lo que tiene trabajo a partir de ahora, ¿no? O sea, este es un paso que hemos dado. Ahora requerimos el doble de esfuerzos para lograr que el partido crezca aún más, ¿no? Y por eso, compañeros, yo les digo que los compañeros que todavía no se han afiliado, afílense, hay lugar para todos. Ya terminó la etapa que nos pide el jurado, que es comités provinciales. Ahora falta lo que son comités distritales, que tenemos 1.800 distritos, pero a nivel nacional. Entonces hay espacios de participación política para todos los compañeros. Están invitados, les agradezco que estén participando de acá en las conferencias, charlas de las escuelas políticas, que no ha sido la primera, tampoco va a ser la última, y esperemos que siempre haya cada vez más concurrencias y más simpatizantes, participantes de este proyecto político que está naciendo ya en estos días. Nos falta solamente la resolución, ya se declaró hoy fundado la playa, lo que falta solamente será definitivamente que salgan en el debate. Marco. Bueno, compatriotas, antes de terminar, vamos a hacer un resumen de la situación partidaria y también que está vinculada con nuestra identidad. Claro, esto es un largo proyecto que en verdad está tomando recién, estamos entrando en una etapa nueva, que es la vía electoral.
porque hasta entonces hemos estado en la etapa rebelde, en la etapa subversiva, en la etapa insurgente, en la etapa de capturar cuarteles, comisarías o minas. Ahora tenemos ya la inscripción. Entonces, podemos presentarnos de manera convencional porque nos puede ahorrar bastante costo social y bastante tiempo. Porque hasta ahora hemos pasado cautiverio durante más de una década, casi 2 décadas, hemos sido traicionados, el que nos traicionó ha estado preso, va a retornar a prisión seguramente, pero seguimos con la constitución de Fujimori y Montesinos y el país está hecho un caos. Entonces, ahora con la inscripción entramos en una nueva etapa, por supuesto. Y hay cosas que nos anteceden, digamos así. Y siempre lo digo, no es el primer caso en que una organización política rebelde, insurgente, sale de las prisiones y gana las elecciones. No es descabellado. Se da en Latinoamérica, se da en África, se da en otros países, en otros continentes. En África se da con Nelson Mandela, en Latinoamérica lo tenemos con Mujica, con Chávez y otros más. Entonces, acabamos de salir de las prisiones, acabamos de cumplir 1 año de libertad, ya tenemos el partido inscrito. Claro, hemos tenido experiencias anteriores, con Cosito, el Partido Nacionalista, con Avanza País, con UPP, disculpen la palabra, son huevadas, ya estamos afuera, ahora es lo nuestro, ya somos nosotros, ya no necesitamos de nadie, solamente de nosotros mismos. Entonces, así como el compatriota Mujica abrió la cancha cuando salió de la cárcel, porque se dio cuenta que con sus tupamaros rebeldes no podría solo transformar Uruguay, algo análogo se está dando con nosotros. Salimos de las cárceles recontra traicionados, recontra golpeados. ¿Quién no perdió su familia, un hijo, una madre, una enamorada, un hermano, un padre, un hijo? Todos hemos perdido, todos salimos heridos, todos salimos damnificados, todos salimos golpeados, pero salimos más decididos que nunca. Ese golpe nos ha fortalecido para ser buen martillo, primero hay que ser buen yunque, y somos recontra buenos yunques, aguantamos todo y lo hemos aguantado todo, y ahora estamos con perfil ganador. Entonces tenemos que abrir el abanico. El endocacerismo solo no va a poder. Repito, el endocacerismo solo no va a poder. No ha podido solo. Hemos salido de la prisión, ya por muchas razones, traiciones, lo que sea. Pero ahora tenemos que abrir. Es por eso que se llama Alianza Nacional. Alianza Nacional del Trabajo. Porque para nosotros el principal problema del país es la inseguridad ciudadana, la delincuencia y la corrupción. La corrupción es traición y la inseguridad ciudadana es falta de empleo. La falta de empleo genera el desempleo. Repito, un ciudadano desempleado no puede ser un buen esposo, no puede ser un buen hijo, no puede ser un buen hermano, no puede ser un buen ciudadano. Entonces, para nosotros tenemos que generar trabajo masivo y para eso tenemos que tener un buen proyecto nacional, un buen plan y gente decidida hasta el final. Y para eso tenemos que abrir el abanico, por eso se llama Alianza Nacional del Trabajo. Agricultores, universitarios, reservistas y obreros. Lo que queríamos hacer con el Frente Patriótico que no nos dejó el Jurado Nacional de Elecciones por cuestiones burocráticas. Entonces, la Alianza Nacional del Trabajo equivale a lo que entra en el Frente Patriótico y obviamente ahí la inscripción ha salido de uno de sus componentes, que en este caso es la reserva, el endocacerismo. Pero, así como hubo el Frente Amplio en Uruguay, porque la palabra Frente Amplio se la robó acá un cura apellidado Arana, eso sale de Uruguay, se abre el abanico. Entonces, esa es la idea de nosotros. Ya se inscribió el partido, tenemos ideología nacionalista consecuente hasta el final. Tenemos liderazgo, el mejor liderazgo lo tenemos nosotros, nos lo hemos ganado. Es un hecho. Entonces, compatriotas, a mí no me cabe duda que nos va a ir estupendamente en las próximas elecciones.
Y por consiguiente, más allá de los comités que tenemos que tener, que son necesidades burocráticas, lo más importante es tener que nuestra militancia esté totalmente convencida. Tenemos que tener una propuesta, un buen plan de gobierno contundente. Tenemos el mejor aparato político que hay en el país, lo tenemos. Un aparato político que hace rebeliones, que captura cuarteles, comisarías, que inscribe un partido en menos de un año. Es un aparato político existente. Que revienta plazas en el sur, es un aparato político que existe. Tenemos el mejor que hay. Tenemos el mejor caballo. Siempre lo hemos tenido en la purna, pero ahora con la inscripción nos han permitido, hemos logrado bajarnos de la purna y está en el partidor, en el hipódromo. Tenemos el mejor caballo. Pero ese no es todo el problema. El problema, compatriotas, el problema no solamente tenemos que tener el mejor caballo, que ya está inscrito. Tenemos también con nuestro liderazgo al mejor jinete. El problema es que al jinete no lo quieren dejar subir al caballo. Están tocándonos la ley Antauro. Ni bien se ha logrado la inscripción, han desempolvado el Congreso el proyecto de ley Antauro, de prohibir a los condenados postular. Entonces todavía no tenemos del todo al 100% garantizada la participación, no por la organización, no por el caballo, sino por el jinete. Entonces, compatriotas, todavía seguimos en guardia, todavía el enocacerismo sigue en guardia. No nos cabe dudas que vamos a superar esto, pero todavía no lo hacemos. Muy bien, compatriota David, yo le agradezco mucho. Perfecto. Acá se va a hacer un anuncio. Ustedes saben que hace varios días, una semana creo, acá hicimos una reunión con nuestro hermano, el embajador del Estado y del pueblo palestino. Y ahí lo comprometimos en apoyar la causa palestina con una movilización, con un plantón. Entonces, es el próximo compromiso de la Alianza Nacional del Trabajo Antauro, que se va a efectuar dentro de 2 días, y al respecto la información básica la va a dar antes de terminar ya el compatriota David Tejada. Bueno, muy buenas noches. Queríamos también recordar que todos los miércoles, jueves y viernes tenemos charlas en el local de la Escuela Política que ustedes conocen ahí en Chile. Este miércoles la escuela va a hacer movilización, porque tenemos la movilización en apoyo al pueblo palestino. Ya me voy a comunicar en el lugar de la reunión. La pre-reunión. Pre-reunión, pre-concentración. La pre-concentración para él, con presencia contundente, todos nosotros. Entonces, eso es lo que queríamos anunciar. Han invitado a las distintas charlas. Esta es una charla también de la escuela, especial por ese día de la conmemoración de la batalla de Tarapacá, que es parte de la legitimidad de la construcción patriótica nacional. Bueno, eso era lo que tenía que decir. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, compatriotas, antes de terminar, quiero decirles lo siguiente. 3 minutos. Nosotros como ejército, como Estado, somos superiores al ejército y al Estado chileno, no nos cabe duda. Y les puedo decir que en el año 75 hubo un alférez al cual sucedió, efectivamente, al cual sus superiores lo bautizaron en el regimiento Tacna y en broma le dijeron que tenía que izar la bandera en Arica. Ese alférez, al día siguiente, no sabía que era una broma, porque todos sus jefes estaban en una borrachera, se fue con un camión, con una escolta y 30 soldados, y se fue hasta Arica. Pasó el control, aduciendo ante los chilenos que iba a una ceremonia. Y los chilenos lo dejaron pasar. Y recién en Arica se dieron cuenta que no había nada. Pero había tropa chilena peruana en Arica. El alférez se dio cuenta y regresó. Pero Pinochet dio de baja toda la guarnición de Arica, toda la oficialidad. Ahora, ¿qué demuestra eso? Que si nosotros podemos, disculpen la palabra, estar mal, el ejército chileno está peor. Les puedo decir lo siguiente. Entonces, compatriotas, no nos cabe duda de que con un gobierno nacional vamos a recuperar nuestras cautivas. Muchas gracias, compatriotas. ¡Viva el enocacerismo! Vamos por terminar.
finalizar esta conferencia por el aniversario de la batalla de Tarapacá. Una gran multitud etnonacionalista se ha hecho presente. Vemos la promoción del mayor Antauro, también lo está acompañando. Vamos a tomar una foto. ¿Les tomo una foto, por favor? Un momento. ¿Ven? Vemos una gran multitud, está presente la prensa, también la prensa ha llegado, vemos una gran multitud presente el día de hoy. ¿Sí? San Marcos presente. Vemos la gran multitud presente el día de hoy. Vamos a cortar la transmisión, hasta aquí hemos llegado.